Saludo a todos con la hermosa paz del Señor, gozoso, alegre, porque quien está conmigo es más poderoso que cualquiera que esté en el mundo. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabía que no hay nadie más poderoso que aquel que está con usted? Sin embargo, a pesar de esa afirmación que estoy seguro, usted la pensó, la dijo, sí, no hay nadie más poderoso. A pesar de esa afirmación, cuando vienen algunos problemas a nuestra vida, solemos preguntarnos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo voy a solventar, cómo voy a salir de este problema, de esta situación, de esta enfermedad, de esto que no tiene solución en mi vida? Pero vuelve a repetirse, más poderoso es aquel que está en mí que el que está en el mundo. La palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es aquel que está en cada uno de nosotros. Mayor es aquel que está en usted que el que está en el mundo, que el que quiere causarle ese problema, que la enfermedad que se avecina o que ya se vino como un torbellino sobre su vida, sobre su familia, aquel problema financiero, cualquier cosa. Yo le tengo hoy una noticia que usted ya la pudo haber sabido hace mucho tiempo, y si no, se la digo en este momento: más poderoso, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Son las preguntas sin respuesta las que nos hacen a veces olvidar esta afirmación y esta certeza de que más poderoso es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo tengo? A veces son las preguntas. ¿Quién cuidará de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar aquel tratamiento? ¿Alguna vez volveré a ser el mismo? ¿Por qué a mí? Son varias preguntas que suelen llegar a nuestra mente o a nuestros labios cuando los problemas vienen como esos ladrones inesperadamente. Es difícil pensar que en tiempos así pueda haber más ayuda con nosotros que contra nosotros. Es difícil pensar que en aquella situación en la que podamos encontrarnos, en ese momento analicemos y digamos, no, más poderoso es aquel que está en mí, o hay más conmigo que los que vienen contra mí. Pero ¿qué podemos hacer cuando esos pensamientos se salen de control y solo podemos pensar que viene o se avecina lo peor? Hay un pasaje bíblico que nosotros podemos en este momento tomarlo para nosotros. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Los enemigos de Israel estaban tan desesperados por capturar al profeta Eliseo que enviaron un gran ejército, pero enviaron una gran cantidad de caballos, carros, y era de noche, y rodearon la ciudad, en donde estaba aquel profeta de Dios, el profeta Eliseo. El profeta Eliseo tenía un criado, y aquel criado, cuando vio ese gran ejército, dijo aquella pregunta que muchos de nosotros nos habremos hecho, o tal vez nos haremos aquella pregunta, porque cuando él miró, vio el ejército, se desesperó y gritó de miedo: ¿qué haremos? La palabra de Dios dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Mire, toda la noche se encargaron de sitiar esa ciudad, un gran ejército. Así como vienen los problemas inesperadamente en la noche, y cuando nosotros nos damos cuenta o tratamos de despertarnos, nos encontramos sitiados por aquel problema y por aquella situación, y que no sabemos qué hacer, y actuamos como aquel ayudante, actuamos como aquel hombre que servía al varón de Dios, y no actuamos como el varón de Dios o como la mujer de Dios. Actuamos de la manera en que la Biblia lo narra. Y he aquí, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? A veces esa es nuestra reacción, la del criado del siervo de Dios, y no la del siervo de Dios. Señor mío, ¿qué haremos?
Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué decía la palabra de Dios en el versículo anterior que leímos? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué dice ahora el profeta de Dios? No tengas miedo. Si nuestra reacción ha sido como el sirviente del profeta o del varón de Dios, pues ahora Dios nos está diciendo a nosotros: no tengas miedo. Pero nuestra reacción debe ser como la del varón de Dios. Y cuando vengan los problemas, ver más allá de las cosas que la gente normalmente ve. Y eso solo vamos a lograrlo cuando estemos agarrados de la mano del Señor. Cuando nuestra vida sea una vida de completa consagración, de fe a nuestro Rey. Saber que a que vengan los problemas que vengan, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Y así como Eliseo oró, yo también oro para que en este día nuestros ojos sean abiertos y podamos ver todo ese gran ejército que el Señor tiene para respaldarnos. Porque el Señor no nos ha dejado y no nos dejará. El Señor ha prometido que no nos desamparará. Puede parecer que nos ha rodeado un interminable ejército, tal vez de síntomas, noticias negativas, una deuda financiera, pero mi hermana, mi hermano, no tema, porque los que están con usted, los que están contigo, son mucho más que los que están con ellos. Tenemos a un Dios todopoderoso. Repítase a cada momento: yo tengo a un Dios conmigo, y más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. No hay nadie que le pueda hacer frente. Mi hermana, mi hermano, yo sé que pueden venir muchos problemas. Así como despertó aquel siervo de Dios, y cuando despertó vio un ejército gigante, lo que él veía eran los problemas. Lo que él veía era aquello que venía a hacerle daño. Es lo que normalmente nosotros vemos cuando desviamos la mirada de Jesucristo. Como Pedro, cuando desvió la mirada de Jesucristo cuando estaba caminando sobre el agua, él caminaba sobre el agua mientras veía a Jesús. Pero cuando fijó sus ojos en la tormenta, en las olas grandes, entonces empezó a hundir. No necesariamente es más por una causa y efecto, porque si él mira la tormenta, deja de ver a Jesús. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, vamos a empezar a ver la tormenta. Si empezamos a ver los problemas, habremos desviado nuestra mirada de Jesucristo. El siervo de Dios, Eliseo, tenía muy centrada su mirada en que Dios estaba con él. Por eso él apenas miró, él no miró el ejército, él miró aquellos carros que estaban con él en las montañas, todos, una gran cantidad de carros de fuego acompañándole, respaldándole al siervo de Dios. Mi hermana, mi hermano, usted como siervo y como sierva de Dios, tenga la certeza de que Dios no le va a desamparar. Ore, clame para que el Señor abra sus ojos y usted pueda ver aquel gran ejército que le está respaldando. Y sabe quién está al frente: el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que no ha perdido jamás una batalla, el Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor y Salvador. Mis hermanas, mis hermanos, Dios les bendiga.